sábado no fue cambiado, sino que el adversario siempre, de tiempo en tiempo, ha tenido que meter por ahí su cola, digámoslo así. ¿Para qué? Para destruir la obra de Dios y para que los hombres no se salven, porque sabe el adversario que si el mundo entero congrega el sábado y deja a un lado otro tipo de guardar de otros días, el mundo se salvaría. Entonces no le es negocio al adversario. Entonces, ¿qué busca? Busca confundir. Y para eso en aquellos tiempos levanta a dos hombres, ya en el tiempo del apóstol Pablo. Cuando Pablo, el apóstol del Señor Jesucristo, estaba predicando sobre la fe y la gracia. Otro apóstol que nunca negó la ley de Dios, que nunca quitó las ordenanzas de Dios, sino que los malos pastores, los malos misioneros que no entendieron, han venido a transfigurar la enseñanza. Y dicen que Pablo negaba la ley de Dios. Y dicen que Pablo cambió, quitó el sábado. Eso es falso. Por eso que Pablo, cuando predica a Timoteo, que era un seguidor, un joven muy creyente, muy dedicado a los caminos de Dios, en aquellos tiempos dice en el libro de 2 Timoteo, el capítulo 2, versículos 17 y versículo 18. Libro de 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. En aquellos tiempos existían dos varones, Himeneo y Fileto, varones rebeldes a la ley de Dios, rebelados, no querían saber nada de la ley de Dios. Y entonces ellos comenzaron a sembrar la cizaña en el pueblo, diciendo que la resurrección de Jesucristo ya había sido hecho y que ya no era necesario guardar el día sábado. Y así se fueron alejando de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Los mandamientos. Salmo 119, versículo 151. Escrito está. A ver, ¿qué dice 2 Timoteo, capítulo 2, versos 17 y 18? Libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18 dice: la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han desencaminado de la verdad diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Amén. Entonces ellos se descaminaron de la verdad. Y así como se descaminaron, están buscando ellos condenar a otras personas. Es como si, por ejemplo, el hermano Osvaldo se desvía de las cosas de Dios, y para no quemarme solo, pues me voy quemando con unos cuantos más. Eso buscaba Himeneo y Fileto. Como ellos ya estaban perdidos, ellos deseaban condenar a más. Y entonces comenzaron a incentivar, diciendo que la resurrección ya es hecha. Y dice Timoteo, y así trastornaron la fe de algunos. ¿Y cómo funciona esto de la resurrección? Precisamente hoy en día, en la actualidad, cuando usted pregunta a otro tipo de hermanos religiosos, y dice, hermanos, pero ya con la resurrección de Jesucristo, con la resurrección de Jesucristo, esto ya quedó abolido. ¿Se da cuenta? Ya quedó abolido, dice, con la resurrección de Jesucristo. Entonces, así van confundiendo a las personas, así lo van engañando al mundo entero. Pero, ¿será realmente que nuestro Señor Jesucristo abolió esto? ¿Será realmente que nuestro Señor Jesucristo vino a quitar el sábado? ¿O algún profeta fue ordenanza de Dios? Todo eso son muchas preguntas que tienen que responder alguien. Y yo les invito a todos el grupo de pastores, y siempre lo he dicho a través de redes sociales, a que lo aclaren. Vamos a entonar un himno, vamos a alegrarnos, y en la segunda parte estaremos aclarando quién cambia o quién quita el sábado. La verdadera historia es esta. A nosotros nos quitaron el sábado a punta de espada, de sangres y de muertes. No fue con amor, ni con misericordia, ni la vida de Jesucristo. Pero eso está encerrado en la Biblia. Eso está encerrado en la Biblia católica. Vamos a entonar un himno, a ver a nuestra hermana, mi hermanita de velo rojo, te estamos invitando. Vamos a entonar un himno y luego retornamos con la pregunta es a la Biblia. ¿Quién quitó el sábado y estableció el domingo?
Bien, amados hermanos en Cristo Jesús, ¿estamos alegres, hermanos? Amén. Asiento, por favor. Ahora sí, nos habíamos quedado en una pregunta, a ver. ¿Qué pregunta habíamos hecho, hermanos? Cambió el sábado. ¿Quién cambió el día del sábado? Entonces la Escritura tiene que testificarnos. En aquellos tiempos, hablamos en el año 142. El año 142, ya después de Cristo, aparece un tal y rey Antíoco Epifanes, quien era un rey prepotente, quien había crecido en un sinnúmero de militares. En ese tiempo ya dominaban los elefantes, tipo tanque de guerra, pero ellos no dejaban los elefantes que iban destruyendo aldeas, todo, con armamento. Entonces ellos comenzaron a atacar primeramente a Egipto, y se fueron. Egipto era un ejército fuerte, pero fue Antíoco Epifanes y los destruyó, y así se ganó el nombre de gobernador de todos los países. No obstante, la ambición lo llevaba a pelear mucho más, y entonces fue donde puso el ojo a la iglesia o al pueblo de Dios o a la ciudad santa. Entonces entró con un poderío directamente a Jerusalén, al templo que fue creado por Salomón, el rey de Israel, o al templo que se conoce en el oriente. Y entró con ese poderío, con la insolencia. Dice que comenzó a robar todo lo que encontró en el templo. Antiguamente los mandamientos eran rodeados por oro, acá está puro pintura nomás, pero ahí era puro oro. El incienso, el plato del Señor era de oro, y las paredes eran enchapadas, y todo era valorado. Casi algo parecido a lo que pasa en la historia con el Perú, cuando la visitan los españoles. Pobre tamaño suyo, se le llevaron todo lo que pudieron. Entonces, algo parecido se asemeja a esto. Y todo aquel que se oponía, porque comenzaron a quemar ya los libros de la ley de Dios, comenzaron a romper las cosas del santuario, se robaron el candelabro. Entonces todo aquel que se oponía era muerto. Y así lo despojaron. Dice la Biblia que hubo un gran lamento en ese tiempo. Eso lo pueden encontrar en el libro de Primera de Macabeos, en el capítulo 1, eso es Biblia católica. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 60. Leanlo como historia en su casa, porque el tiempo es apremiante. Entonces, ¿qué dice? Que hubo un gran dolor en Israel y se retiraron. Pasados 2 años, este rey no quedó su ambición solamente en haber destruido el templo y haber quemado la ley, sino que sabía que Israel se iba a recuperar y que iban a seguir cumpliendo con las ordenanzas de Dios. Entonces fue ahí donde el adversario lo tomó a este rey. ¿Para qué? Para entrar a Israel, a gobernarlo a Israel, a dominarlo, digámoslo así, al punto de quitarle todas las enseñanzas de Dios y que se practique las que él iba a establecer. Entonces en ese tiempo, para esto fue sigilioso, quiere decir una persona astuto para el mal, envió personas haciendo una tregua de paz, o sea que ya no iba a repetir estos problemas, todo, y así se ganaron a la gente. Y para ello muchos judíos, de los mismos de ellos, se vendieron, así como sucede a veces en los pueblos provincianos. A veces la gente peleando una huelga, basta que uno lo compre y ya perdieron toda la gente. Así mismo hicieron en ese tiempo. Entonces compraron a las cabezas de unos judíos. Entonces todo se vendió, se confabuló. Y así comenzó la historia a dar curso. Es por eso que comenzaron poco a poco a imponer decretos. Ellos comenzaron ya como legisladores de Israel, porque ellos no fueron nombrados para gobernar Israel. Libro de Primera Macabeos, capítulo 1, versículo 41 hasta el versículo 55. No sé quién lo lee, si no lo leo yo. Libro de Primera Macabeos, capítulo 1, versículo 41 hasta el 55. Les leo poco porque me va a ganar el tiempo. Dice así: Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares
para formar un único pueblo. O sea, ¿cuál era la macabridad, la malignidad de este rey que quería reducir todo tipo de congregación para hacer un solo pueblo, es decir, una sola religión? Versículo 43. Todas las naciones paganas, hablemos de los paganos, acataron el decreto del rey sin pensarlo. Y en Israel mismo, aquí ya viene el pueblo de Israel, muchos aceptaron estos cultos y sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. Ya desde ese tiempo, año 143, ya no comenzaron a respetar el sábado. 44. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Versículo 45. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario se debían tener por días ordinarios, no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Mire, 2 puntos que quitó. Se suprimían las víctimas para los holocaustos, quiere decir que 0 ofrendas. Ese fue el decreto del rey. ¿Cómo dicen que Jesucristo vino a abolir la ley de Dios, las ofrendas? Fue Antíoco Epifanes, no fue Jesucristo. Antíoco impuso su ley y dijo: se suprimen las víctimas consumidas por fuego y sacrificios y ofrendas en el santuario. Cerró el santuario y decretó que se debía tener por día ordinario el día sábado. Quiere decir que impuso mucho más que Dios, porque Dios no dijo que el sábado era un día ordinario. En Génesis 2:3 dice que lo santificó y lo bendijo al sábado. Y durante los 7 días de la semana que tenemos los seres humanos, el único día bendecido por el mismo Dios y santificado y consagrado es el sábado. No es ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, no son esos días. Pero este Antíoco, o este rey malvado, dice, se dio el gusto de decir que lo tomen como un día ordinario. Y tampoco tomen en cuenta las fiestas sagradas. Como dice que Jesucristo abolió las fiestas. Entonces, es un Jesucristo transformado en nombre de Antíoco Epifanes. Eso es lo que va predicando a la iglesia católica y a las iglesias religiosas. Por una parte, los religiosos se abrieron de la iglesia católica, dejaron los ídolos, dejaron de tomar, de bailar y un montón, pero no han soltado el domingo. Se han atraído una doctrina de la iglesia romana, porque el domingo fue una doctrina que estableció esta iglesia, y aquí lo va a decir, y es su propia Biblia de ellos lo que está hablando esto. Dice en el versículo 46: ya no debían tener por sagrado el santuario y sus ministros. O sea, nada era sagrado para este rey ya, ni el templo, ni los platos, ni los locales, nada. 47. Sino que debían dedicarse altares a recintos sagrados, templos a los ídolos, ahí donde se imponen los templos a los ídolos. Lo que vemos por esos altares, que el dios de Cachuyampa, que el dios de la Lampa, que el dios del Ja, que la Virgen por aquí, que ven por acá, que le ponían 7 velas, piedras, rosas, María, esos son altares. Este rey comenzó a sembrar la idolatría. Y eso, desde aquellos tiempos, todo lo hemos acarreado. Creo que si nos podemos hacer memoria, cada uno de ustedes, creo que si nos podemos hacer competencia, ¿quién tenía el mejor altar? Creo que uno más que otro nos va a ganar aquí. Mi papá por un lado tenía ahí un cofre y con una urna de vidrio, y ahí tenía el divino niño adentro. Cada rato le metí una vela para ver si le ayudaba. Y yo he visto otras casas que tenían la de santos ahí, todito llenito de muñecos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos trajeron alguien, no nos trajo el Señor. Dice el versículo 47: tenían que sacrificar cerdos y animales impuros. Versículo 48: y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. O sea, se prohibió la circuncisión al 8º día. ¿Y cómo dicen que eso lo cambió Jesucristo? Que Jesucristo abolió ya esto que es ley pasada. No, esto lo hizo Antíoco Epifanes. Él prohibió que se haga el rito de la circuncisión a nuestros hijos.
En resumen, tenía que marcharse con toda clase de impureza y profanaciones. Versículo 49. De tal modo que olvidaren la ley, cambiaran todas sus costumbres al final. El decreto decía, al final el decreto decía, el que no cumpla la orden del rey, morirá. Versículo 50. Entonces, con esta palabra creo que hasta el más débil entendía. A ver, ¿quién quiere morir? Nadie. Por ejemplo, ahorita, si el pueblo hace un año atrás se levantó en armas a reclamar a su autoridad, a decir que no, que esto es injusto, que esto es por acá, salió el pueblo, la asamblea, la serranía, porque la capital no apoyaba, y comenzó a hacer prevalecer sus derechos en forma de paz, pero comenzaron a salir bala por aquí, bala por allá, que yo no sé, no se esa bala, y amanecían muerto por aquí un provinciano, muerto por allá, muerto por acá. ¿Qué hizo el pueblo? Retirar. Eso fue un mensaje. Si siguen, a morir. ¿Se dan cuenta? Entonces, así mismo se hizo en este tiempo. Y tuvieron que acatar a la autoridad. Igual en ese tiempo tuvieron que acatar a este rey. Porque este rey era muy más drástico. Si usted lee, les invito a leer en su casa, primero Macabeos, desde el capítulo 2, capítulo 3, léanselo todo por capítulos. Y van a encontrar en el 3 algo bien macabro. Que una mujer israelita que no quiso ceder a las ordenanzas de este rey, no va a creer, tenía 7 hijos, creo que es la escritura, hijo por hijo se lo mató en su delante. A uno le sacó, ahí dice, vayan a ver ustedes, le sacó la uña. Hijo por hijo, porque la mujer no quería renunciar a los decretos de Dios. Y en último a la propia mujer la despellejó, dice la escritura, en vida. Colgado un niño de pecho, lo sacrificó. Todo porque ellos, miren, ellos tuvieron la valentía de morir por los decretos de Dios antes que renunciar, pero otros sí se acobardaron. Por eso que dice en el versículo 51, el rey comunicó esta obligación a todas sus provincias, y sus inspectores nombrados por él recorrieron los países de Judea, y debían procurar que se ofrecieran sacrificios en todas las ciudades, pero no holocaustos a Dios, sino sacrificios de puercos a los ídolos de ellos. Versículo 52. Muchos israelitas se pasaron a ellos. Miren lo que dice la escritura. Muchos israelitas se pasaron a probar sus malas cosas, abandonando la ley, y cometieron un sinnúmero de maldades. Versículo 53. Obligando a los verdaderos israelitas a vivir en refugios y a ocultarse como podían. Ya no había vida. Versículo 54. Y en el año 145, en el día 15 del mes de Casleú, Antíoco levantó sobre el altar del templo el abominable ídolo de los invasores, construyendo también altares a través de todo el país de Judea. Sobre el altar de Dios, donde se presenta el holocausto a Dios, se le ocurrió a este rey perverso poner una imagen. Ahí donde va el cordero y la leña, ahí estableció una imagen, para que muchos israelitas se arrodillaran ante esa imagen. Y la Biblia, si usted sigue leyendo más abajito, dice que le quemaban inciensos, se rasgaban y echaban al fuego todos los libros de la ley que se encontraban. Versículo 57, mire lo que dice en el 57. Y al que lo sorprendían con el libro de la alianza, o al que le cumplía con los preceptos de la ley de Dios, lo mataban, pues así la ordenanza del decreto era real. Entonces, ¿quién cambió el día sábado por el domingo? ¿Fue Jesucristo? Pregúntese. ¿Fue Jesucristo que cambió? Fue el hombre inducido por el adversario. Y esta historia no la han contado a nosotros. Es por eso que el católico defiende, dice, no, pero yo soy católico, porque mis padres, no, pero está en la misma Biblia católica. Ni en nuestra Biblia es que se encuentra eso. Entonces, se les olvidó romper esa hoja. ¿Por qué no se encuentra en...? Porque son libros fragmentados que ellos han tenido, porque en sí alguien quitó. Imagínense si hubieran escrito, hubieran transcrito todo lo que sucedió en la historia, no alcanzaría la Biblia. Entonces alguien resumió y puso lo que nos poníamos de acuerdo. Entonces, pero con esto quiero que entendamos, porque el tiempo es apremiante, hay mucho más para hablar sobre el sábado. Es que el sábado
es y será un día santo y que tenemos que guardarlo. Pase lo que pase, tenemos que ser firmes adelante, sin dudar. Y si alguien viene por ahí con un cuentillo, con un consejillo mal fundamentado de que ya no hay que guardar el día sábado, que Cristo, explíquele la historia, que se involucre, que entienda, que le diga cuál fue el día de guardar, si fue el séptimo o el primero, qué día tenemos que guardar. Si le dice no, el séptimo es domingo, hágale leer Mateo 28:1, para que se refresque la memoria y vea que sábado es séptimo día y que el primer día de semana es domingo. Entonces, si alguien le dice que ya no hay que guardar ningún día, entonces, ¿por qué está yendo a una iglesia? Las mismas iglesias que dicen que ya no hay que guardar la ley de Dios, profanan sus mismas palabras. Porque el diezmo es de la ley, es primo hermano de la ley. Son dos, como decir la mano y los dedos. Es como decir la mano no, pero los dedos sí. Entonces, muchas de las iglesias han quitado lo fundamental y se han quedado con lo que les sirve. El diezmo no fue dado por la fe, el diezmo no fue dado por la gracia. ¿Se dan cuenta? El diezmo fue dado por la ley. Pero como fue algo que lo vimos interesante, nos va a ayudar más adelante para vivir cómodos, tranquilos,